Estamos viviendo en una era donde los medios de comunicación no solo informan, sino que moldean percepciones, actitudes y valores. Este video aborda una problemática inquietante, la muerte cultural. ¿Qué ocurre cuando las expresiones artísticas, las tradiciones y las narrativas locales se ven eclipsadas por una cultura globalizada impuesta desde grandes corporaciones mediáticas? ¿Estamos perdiendo nuestra identidad colectiva frente al espectáculo masivo que prioriza el entretenimiento superficial sobre el contenido significativo? Acompáñanos en este análisis crítico sobre cómo los medios de comunicación contemporáneos pueden actuar como catalizadores de un empobrecimiento cultural. Exploraremos sus efectos en la diversidad, la autenticidad y el pensamiento crítico de las sociedades modernas. ¿Es posible revertir este proceso? ¿O estamos condenados a una monotonía cultural globalizada? Este es el momento para reflexionar. Bienvenidos. La muerte cultural inducida por los medios de comunicación está estrechamente vinculada a la forma en que moldean nuestras identidades y relaciones, muchas veces generando trastornos de personalidad. Al homogeneizar valores y aspiraciones a través de contenidos superficiales y estandarizados, los medios erosionan la diversidad cultural y promueven ideales inalcanzables que fomentan la insatisfacción personal. Esto puede derivar en trastornos como el narcisismo exacerbado, impulsado por la obsesión con la necesidad de atención, la imagen ante el otro, la validación social o personalidades con identidades disociativas, exacerbado por la desconexión con raíces culturales auténticas. En este contexto, las personas no solo pierden su sentido de pertenencia, sino que también enfrentan una fragmentación interna que las deja vulnerables a la manipulación mediática, perpetuando un ciclo de alienación cultural y psicológica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, con tanto contenido disponible, en redes y medios, parece que pensamos menos, en lugar de más? ¿Será que el entretenimiento, se supone debería enriquecer nuestra mente, en realidad está simplificando nuestro pensamiento? ¿Has pensado si aquello que consideras un momento de ocio, está poco a poco erosionando tu capacidad de cuestionar y reflexionar? Tal vez sea hora de observar con más atención aquello que nos lleva a desconectarnos y darnos cuenta del impacto que tiene, no solo en nuestra cultura, sino también en quienes nos estamos convirtiendo. Quédate hasta el final y aprenderás a identificar las señales de cómo el entretenimiento está moldeando tu mente. Y lo más importante, cómo revertir ese impacto antes de que sea demasiado tarde. El declive intelectual y cultural que vivimos hoy está directamente relacionado con nuestra adicción al entretenimiento. Un entretenimiento entorpecedor. Postman, en su libro Divertirse hasta morir, publicado en 1985, nos habla de este tema. En este clásico, se analiza el impacto de la televisión en la sociedad, y cómo contribuyó a que nuestras experiencias culturales se volvieran superficiales. Guiadas únicamente por el contenido placentero y también por el atractivo del entretenimiento, muchas veces absurdo. Postman argumenta que áreas fundamentales como la política, la religión, la educación, el deporte e incluso el comercio se transformaron en extensiones del espectáculo. Todo ello con muy poca resistencia o reflexión colectiva. El resultado, una sociedad distraída hasta el punto de poner en riesgo su propia capacidad de pensar críticamente. Una masa torpe. Lo que muchos no queremos analizar es que el espectáculo de los medios de comunicación es absurdo porque convierte lo banal en trascendente, priorizando el entretenimiento vacío sobre la reflexión profunda. Al dramatizar lo cotidiano y trivializar lo importante, los medios crean una realidad distorsionada donde la apariencia importa más que el contenido. Este enfoque superficial alimenta un consumo constante de distracciones, despojando a las audiencias de la capacidad crítica y reduciendo el discurso público a una caricatura de lo que debería ser significativo. Postman, en sus reflexiones, nos advierte sobre un hecho que a menudo ignoramos en muchas ocasiones. Y es que olvidamos que la tecnología nunca es neutral, siempre lleva consigo un programa de cambios sociales, ideológicos, económicos, políticos o psicológicos. Y creer que sus efectos son puramente positivos es caer en un error peligroso y ridículamente ingenuo.
Él destaca cómo la televisión ha moldeado nuestra forma de pensar e interactuar con el mundo, alterando profundamente nuestra percepción de la realidad. Cuando no cuestionamos los impactos de una tecnología, corremos el riesgo de volvernos ciegos ante las transformaciones culturales que ésta desencadena. Para el autor, nuestra comprensión del mundo depende en gran medida de las herramientas de comunicación que utilizamos. Esto no es un secreto para nadie en la actualidad. Él explica que no percibimos conceptos como la inteligencia, la motivación humana o la ideología de forma objetiva. Con esta influencia, nuestra visión está mediada por los lenguajes y medios que nos condicionan para generar una realidad determinada. En realidad, los medios de comunicación condicionan las opiniones ideológicas y políticas al actuar como filtros selectivos de la información que llega al público. A través de la repetición de narrativas, la omisión de datos clave y el uso de enfoques emocionales, moldean percepciones y refuerzan ciertos discursos mientras marginan otros. Este sesgo no solo influye en cómo interpretamos los acontecimientos, sino también en qué temas consideramos relevantes, alineando nuestras opiniones con intereses económicos o políticos específicos. En este proceso, la diversidad de pensamiento se ve comprometida y las audiencias, sin un análisis crítico, adoptan posturas diseñadas más por estrategias mediáticas que por convicciones propias. Así pues, tu opinión política o ideológica puede obedecer más a una estrategia mediática que a una convicción realmente propia. Nuestros medios de comunicación funcionan como metáforas, es decir, no solo reflejan, sino que crean el contenido de nuestra cultura. Por eso comprender una sociedad requiere prestar atención a sus medios de comunicación. ¿O quién niega la influencia de los artistas de moda en las nuevas generaciones? En la época en que se escribió este libro, la televisión era el epicentro de esta dinámica, asumiendo el papel de centro de control de la nueva era cultural. Postman nos deja una advertencia valiosa. No es solo lo que consumimos, sino cómo lo consumimos. Muchas veces cómo consumimos determinado producto es lo que marca la diferencia en el camino que se toma. Una idea poderosa y profundamente relevante: los medios de comunicación no son simples espejos pasivos que reflejan la sociedad, sino que actúan como fuerzas activas que modelan, dan forma y transforman nuestra cultura. Marshall McLuhan afirmaba que el medio es el mensaje, y Neil Postman lleva esta idea un paso más allá al señalar que el impacto cultural no solo proviene del contenido, sino de la forma en que interactuamos con ese contenido. En el contexto de la televisión en la época de Postman, y ahora con las redes sociales, los videojuegos, el streaming y otras plataformas digitales, podemos observar cómo estas herramientas van influyendo en la percepción, los valores y las prioridades de las nuevas generaciones. No es una cuestión de censurar o rechazar el entretenimiento. La advertencia de Postman cobra vida en nuestra era. El modo en que consumimos determina en gran medida el impacto cultural y social. En este sentido, cuestionarnos no solo qué consumimos, sino cómo y por qué lo hacemos. Es el primer paso para recuperar el control sobre nuestra cultura y nuestras vidas en un mundo cada vez más dominado por el flujo incesante de medios y entretenimiento. Es fundamental cuestionarnos el tipo de entretenimiento mediático que consumimos, ya que este no solo refleja nuestras preferencias, sino que también moldea nuestra percepción del mundo y nuestras capacidades críticas. Consumir contenido superficial y repetitivo puede convertirnos en receptores pasivos, limitando nuestra creatividad, pensamiento analítico y comprensión de los problemas complejos. Para evitar convertirnos en personas torpes o manipulables, debemos optar por un consumo más consciente, priorizando contenidos que amplíen nuestra perspectiva, fomenten el aprendizaje y nos desafíen intelectualmente, en lugar de solo entretenernos de forma vacía. Vemos pues, cómo los medios de comunicación se vuelven arquitectos culturales. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la construcción de las culturas contemporáneas. No son meros canales que transmiten información de un punto a otro, sino sistemas complejos que modelan las ideas, los valores y las actitudes colectivas de las sociedades. Su influencia es tan profunda que, como afirmó Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, es decir, el formato y las características del medio son tan significativos como el contenido que transmiten. El medio se vuelve creador de significado.
MC revolucionó la forma de entender los medios al señalar que cada tecnología comunicativa altera las formas de pensar, interactuar y entender el mundo. El poder de los medios es simplemente brutal. En un medio no solo se vehiculiza un mensaje, su estructura, velocidad y forma, sino que también transforman la manera en que las personas perciben la realidad. Por ejemplo, la invención de la imprenta no solo permitió la difusión masiva del conocimiento, sino que también redefinió la relación entre los individuos y el saber, promoviendo la lectura individual y la reflexión personal. En el contexto contemporáneo, los medios digitales han modificado radicalmente las formas de comunicación e interacción. Plataformas como las redes sociales no solo facilitan el acceso a información, sino que también configuran cómo esa información se organiza, se prioriza y se consume. Los algoritmos que determinan qué contenido aparece en nuestras pantallas también influyen en qué aspectos de la realidad percibimos como relevantes o ignorables. Los algoritmos juegan un papel decisivo en las plataformas digitales al definir qué contenido vemos y qué queda fuera de nuestro alcance. A través de sistemas de recomendación diseñados para maximizar el tiempo de interacción, estos algoritmos priorizan contenidos que refuerzan nuestras preferencias, sesgos y patrones de consumo, creando burbujas informativas que limitan nuestra exposición a ideas diversas. Esto no solo restringe nuestra libertad de elección, sino que también condiciona nuestra percepción de la realidad, haciendo que veamos el mundo a través de un filtro personalizado pero estrecho, diseñado más para satisfacer intereses comerciales que para fomentar un entendimiento equilibrado y crítico del entorno. Y así, en esta historia que te vamos contando, poco a poco fue que pasamos de la reflexión al entretenimiento. Neil Postman, en su obra Divertirse hasta morir, advirtió que los medios de comunicación modernos, especialmente la televisión, transformaron el discurso público de una herramienta de reflexión crítica en un espectáculo de entretenimiento. La televisión, y ahora las plataformas digitales, priorizan lo rápido, lo impactante y lo efímero por encima de lo profundo, lo matizado y lo duradero. Esta transición tiene implicaciones culturales significativas. En lugar de fomentar el pensamiento crítico, los medios a menudo promueven la gratificación instantánea y la superficialidad. Esto no solo afecta la manera en que procesamos la información, sino también cómo construimos nuestras prioridades y valores como sociedad. ¿Y qué decir de la influencia en las nuevas generaciones? Uno de los aspectos más preocupantes de los medios modernos es su impacto en las nuevas generaciones. Las figuras públicas y los influencers modelan los ideales de comportamiento, consumo y éxito. En muchos casos, estos modelos se basan en nociones vacías de reconocimiento inmediato y acumulación material, desplazando valores como la solidaridad, el esfuerzo colectivo y el pensamiento crítico. Los medios también actúan como agentes normalizadores de determinadas conductas y perspectivas. A través de la repetición y la exposición continua, pueden establecer narrativas dominantes que influyen en cómo las personas perciben temas tan diversos como el género, la política, la economía y la justicia social. Esto los convierte en herramientas poderosas que pueden reforzar o desafiar los estándares culturales existentes. La exposición a ciertos contenidos en los medios de comunicación puede desafiar o cambiar los modelos existentes al introducir narrativas disruptivas que cuestionan normas culturales, sociales o políticas establecidas. Cuando los medios difunden ideas innovadoras o voces marginadas, pueden actuar como catalizadores de cambio, inspirando movimientos sociales, reconfigurando valores colectivos o impulsando reformas estructurales. Sin embargo, este impacto depende de cómo se presente y consuma el contenido. Mientras algunos mensajes generan reflexiones profundas, otros pueden ser manipulados para polarizar o reforzar estructuras de poder. En este equilibrio, los medios tienen el potencial de remodelar sociedades, para bien o para mal, dependiendo de su intención y del compromiso crítico de la audiencia, el cual ya sabemos que hoy en día está en una terrible crisis. Ante esta realidad, es crucial reflexionar no solo sobre qué consumimos, sino cómo y por qué lo hacemos. El consumo pasivo de contenido perpetúa las dinámicas de control e influencia que los medios ejercen sobre nuestras vidas. En cambio, un enfoque crítico y consciente puede ayudarnos a reconocer las narrativas ocultas, a desafiar las estructuras de poder y a utilizar los medios como herramientas para el empoderamiento individual y colectivo.
Por ejemplo, la educación mediática puede desempeñar un papel clave en la formación de ciudadanos más conscientes. Enseñar a analizar los mensajes de los medios, identificar sesgos y comprender cómo las tecnologías impactan nuestras vidas puede contrarrestar los efectos negativos de su influencia. Una sociedad crítica puede liberarse de la manipulación de los medios de comunicación cultivando el pensamiento independiente y la alfabetización mediática. Esto implica cuestionar las fuentes de información, identificar sesgos y entender las intenciones detrás del contenido difundido. Además, fomentar el debate abierto y el acceso a una diversidad de perspectivas fortalece la capacidad colectiva para resistir narrativas manipuladoras. Cuando las personas desarrollan la habilidad de analizar mensajes con rigor y valoran la información basada en hechos, se vuelven menos susceptibles a las influencias interesadas, educándose para construir opiniones informadas y participativas que desafíen el control mediático. Queridos pensadores, recuerden que los medios modernos, a través de la repetición y el alcance masivo, moldean las percepciones sociales de manera casi invisible. Por ejemplo, las narrativas dominantes, que vienen a ser los mensajes repetidos se internalizan como normas culturales, muchas veces sin una reflexión crítica por parte de los receptores. Esto puede consolidar prejuicios, estereotipos y formas de manipulación, como el racismo, el clasismo, etc. Además, también vemos cómo han logrado erosionar el pensamiento crítico. La sobreexposición a contenido simplificado y polarizado puede limitar la capacidad de las personas para evaluar la información de manera profunda, especialmente en una época en la que la inmediata prima sobre la calidad. A pesar de esto, los medios también tienen el potencial de amplificar ideologías, perspectivas y promover movimientos transformadores dañinos o no dañinos. Así vamos viendo en el transcurso de este video, cómo todo el entretenimiento se ha entrelazado profundamente con nuestra existencia cotidiana, transformándose en una presencia omnipresente que define cómo entendemos el mundo, interactuamos con los demás e incluso cómo nos percibimos a nosotros mismos. A esto se le llama la doble cara de la omnipresencia mediática. Por un lado, esta omnipresencia tiene un potencial democratizador. Nunca antes en la historia habíamos tenido acceso tan inmediato a la información, el arte y las experiencias culturales de todo el mundo. Los medios pueden dar voz a los marginados, cuestionar injusticias y conectar comunidades en causas comunes. En este sentido, se presentan como una herramienta poderosa para la inclusión, la educación y el progreso social. Sin embargo, esta exposición constante también tiene sus peligros. La saturación mediática puede conducir a un agotamiento emocional y cognitivo, al tiempo que bombardea a las personas con mensajes que promueven el consumo desmedido, la superficialidad y la gratificación instantánea. Esta omnipresencia no solo dirige nuestra atención hacia ciertos ideales y narrativas, sino que también la aleja de otros temas más profundos y relevantes, creando una ilusión de conexión mientras fomenta la desconexión personal y social. El entretenimiento, con su capacidad de captar nuestra atención, no es neutral. Actúa como un espejo que refleja, y a menudo amplifica, los valores culturales predominantes. Películas, series, música y redes sociales tienen la capacidad de modelar nuestras aspiraciones, temores y formas de relacionarnos. Pero ¿qué sucede cuando este espejo distorsiona la realidad, enfocándose desproporcionadamente en la superficialidad, la competencia o el individualismo? El desafío es reconocer cuando el entretenimiento deja de ser un medio para el descanso y la reflexión creativa, convirtiéndose en un mecanismo de alienación o adoctrinamiento sutil. La responsabilidad individual y colectiva. La omnipresencia de los medios no es un fenómeno que podamos evitar, pero sí podemos aprender a interactuar con ellos de manera consciente. Es nuestra responsabilidad como consumidores desarrollar una mirada crítica. Cuestionar qué mensajes estamos internalizando. Elegir conscientemente qué contenidos apoyamos con nuestra atención y tiempo. Fomentar narrativas que promuevan valores como la empatía, la justicia y el pensamiento crítico. A nivel colectivo, esto implica exigir transparencia y ética de las corporaciones mediáticas, así como apoyar iniciativas culturales que resalten la diversidad y el enriquecimiento humano por encima del entretenimiento vacío. En conclusión,
Los medios y el entretenimiento omnipresente son una fuerza con un enorme potencial tanto para el beneficio como para el detrimento de la humanidad. En última instancia, dependerá de nuestra capacidad para utilizarlos de manera consciente y equilibrada si terminan siendo una herramienta para la liberación o una prisión invisible que nos ata a patrones de comportamiento y pensamiento impositivo. El cambio comienza cuando elegimos convertirnos en agentes activos de nuestra cultura, promoviendo contenidos que enriquezcan, cuestionen y reflejen nuestra diversidad. Porque al final, preservar nuestra esencia cultural es preservar lo que nos hace humanos. Esto fue La Muerte Cultural, y si te ha gustado este video, apóyanos y déjanos tus comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho, vienen muchos videos interesantes para ti.